La Virgen María se está apareciendo para ayudarnos a vivir una vida en paz, libres del pecado, y nos pide una conversión urgente, porque ella ya no puede detener más la mano de su Hijo, que imparte justicia en un mundo inmerso en el pecado. Y además, ella hace un llamado fuerte que volvamos a su Hijo. Sin embargo, nos cuesta comprender esto, porque a veces tenemos fuertes dudas sobre los mensajes y las manifestaciones del cielo. Pero el día de hoy te vengo a contar una prueba irrefutable de que María vino a la tierra a alertarnos de una catástrofe, que luego sucedió. Es un caso tan extraordinario que la Iglesia la aprobó en un tiempo récord, y sin embargo la mayoría de los católicos no la conoce. La historia que te voy a contar muestra claramente las consecuencias de no hacer caso a las advertencias del cielo. Por los años de 1980, en Ruanda, en el centro de África subsahariana o África Negra, era uno de los países más pobres del mundo, con 65% por debajo del nivel de pobreza. Los cristianos eran humillados, las imágenes de la Virgen destruidas o robadas. Los católicos habían dejado de rezar el rosario creyendo la propaganda de que era una devoción pasada de moda. La mayoría de cristianos eran perseguidos, en especial el pueblo católico. El clero estaba tan frustrado que ya no se animaba a rezar el rosario y tenía a la Santísima Virgen casi olvidada. Pero entre 1981 y 1989 sucedió algo extraordinario en un pueblo de montaña llamado Quibeo. Allí la Virgen María se apareció a varios videntes con el nombre de Madre del Verbo, y estas apariciones fueron aprobadas por el obispo y por el propio Vaticano 20 años después, o sea, rápidamente, un tiempo récord, porque las muestras de su sobrenaturalidad fueron quizás las mayores que haya existido en alguna aparición, y eran prueba irrefutable y contundente. ¿Y qué sucedió allí? El 28 de noviembre de 1981, la Santísima Virgen se apareció a una niña de nombre Alfonsina, en una escuela de internado para niñas pobres. La noticia pronto corrió como reguero de pólvora, pero sin embargo, nadie creía en la chica, al punto que las otras compañeras de la escuela se burlaban de ella. Un sacerdote la puso varias veces en penitencia por mentir de que estaba recibiendo las apariciones. La niña se le quejó varias veces a la Santísima Virgen y le pidió que apareciera a más niños para que la creyeran. Y en 2 meses después, María comenzó a aparecerse a otra niña de nombre Natalia, y luego se apareció a la líder de las revoltosas que hostigaban a Alfonsina, llamada María Clara. Esta María Clara recibió un mensaje de María Santísima para el sacerdote incrédulo y le pidió que se arrodillara a rezar con los brazos abiertos a Dios el rosario 3 veces. La primera reacción del sacerdote fue llamarla mentirosa y la castigó en penitencia, pero esa noche, por las dudas, decidió rezar el rosario porque no veía nada de malo en rezarlo por las dudas. Y al día siguiente María Clara se le apersonó y le dijo a este sacerdote que la Virgen no quería que tirara descuidadamente el rosario después de haberlo rezado. El sacerdote quedó conmovido porque no había forma de que alguien supiera que él había tirado el rosario en un cajón. A partir de ahí, el sacerdote se humilló y se convirtió en un creyente de las apariciones. Según la vidente Alfonsina, la Virgen había venido a preparar al mundo para la venida de su Hijo, y su llamado se centró en que las personas vivieran vidas más cercanas a Dios, que se arrepintieran de sus pecados y se enmendaran. Y dijo que si esto no sucedería, los corazones se llenarían de odio en lugar de amor, que habría guerras, economía y gobiernos colapsando, y grandes desastres naturales. Ella dijo que hicieran todo lo que ella iba a pedir, porque todo esto valía la pena para el mundo y para Ruanda. Dijo que la manera mejor para convertirse era rezando el rosario todos los días, ayunando y haciendo penitencia. La Virgen María dijo que el rosario era una de las herramientas más poderosas del mundo para defenderse de la tentación y el mal, y rogó a todos rezar el rosario al menos una vez al día.
prometió a todos los que hicieran el rosario que recibirían gracias y bendiciones espirituales. Dijo que el mundo estaba desarrollando una rebelión contra Dios y estaba al borde de la catástrofe, y más específicamente sobre Ruanda. Dijo que se avecinaba una guerra civil, pero el derramamiento de sangre se podría evitar mediante la práctica del amor, pedir perdón a Jesucristo y el rezo del Santo Rosario. La Virgen pidió una conversión total, viva y la renuncia al pecado. Se lamentó de la idolatría, la irreverencia, el materialismo, la hipocresía, la inmoralidad sexual, pero además pidió que oraran por el final de los tiempos y para prepararse para su propia muerte, y le reprochó a los seres humanos: les doy muchas señales, pero siguen incrédulos. ¿Hasta cuándo seguirán sordos a mis llamados? Además, la Virgen aconsejó que en momentos de grandes dificultades y pruebas recordaran a la Sagrada Familia de Nazaret y rezaran la coronilla de los 7 dolores de María. Cabe recordar que Ruanda padecía de hace décadas de un enfrentamiento entre dos etnias rivales, los Hutus y los Tutsis, que ya habían provocado varias guerras civiles. 8 meses después de la primera aparición, el 19 de agosto de 1982, los videntes experimentaron una aparición inusualmente larga, que duró 8 horas y fue presenciada por 20,000 personas. En esta aparición se le mostró una visión aterradora de gente matándose entre sí y un río de sangre que corría por todos lados. También cuerpos numerosos que no podían ser enterrados por ser demasiados, árboles en llamas, cuerpos sin cabeza, llantos y gritos. Y mientras la Virgen María les mostraba esto a las videntes, ella lloraba intensamente, al igual que ellas, que comenzaron a temblar, y más de una se desmayó por lo que veían. Fueron horas de visión aterradores. La Virgen María advirtió a los videntes que si el pueblo ruandés no se convertía y se alejaba del pecado, el odio y la corrupción, una masacre iba a azotar a la nación entera. Y las 20,000 personas que presenciaron a las niñas recibir el mensaje recibieron una fuerte impresión. Tal fue el impacto de esta visión de 8 horas que se escribieron libros y filmaron documentales. Incluso un grupo francés llegó hasta Quibeo para hacer un documental. Pero todo esto se olvidó rápidamente. La vida volvió a la aparente normalidad en Quibeo. Pero 12 años después, entre el 6 de abril y el 16 de julio de 1994, 1 millón de ruandeses fueron masacrados a lo largo de 100 días, en una guerra civil que está considerada la más cruel que haya habido nunca en el mundo, según las Naciones Unidas. Entre las víctimas, 3 obispos y más de 400 sacerdotes y religiosos. No se sabe el paradero de todos los videntes. Se dice que la familia de Alfonsina fue asesinada y ella pudo refugiarse en Zaire. Se piensa que María Clara y otros videntes fueron asesinados. Miles de cadáveres yacían sin sepultura por todas partes, muchos de ellos decapitados. Cientos de cadáveres fueron echados al río de Cajera. El río se llenó de sangre. Con esto podemos decir que se cumplió la advertencia de la Virgen. Una masacre como hay pocas, pero que fue avisado 12 años antes por la Virgen María que sucedería si los ruandeses no se convertían. En 1986, el mariólogo René Laurentin hizo una visita a Quibeo y pudo constatar que esta aparición había promovido una profunda renovación espiritual en Ruanda, numerosas conversiones y un rebrote sorprendente de las vocaciones sacerdotales. 2 años después, el 15 de agosto de 1988, el obispo de la diócesis de Butaré, dentro de la cual está Quibeo, Monseñor Jean-Baptiste, aprobó la devoción pública mediante la dedicación del santuario de Quibeo a Nuestra Señora del Verbo
o también llamado después Nuestra Señora de los Dolores. El 29 de junio del 2001, durante una Eucaristía en la catedral, concelebrada con todos los obispos de Ruanda y el nuncio apostólico Salvatore, el obispo de Ngongoro, Agustín Misajo, en cuya jurisdicción se encuentra Quibeo, declaró solemnemente como creíbles las afirmaciones de las tres videntes. Después de esto, en el año 2003 fue aprobada por el propio Vaticano. En estas apariciones hubieron otros numerosos fenómenos sobrenaturales. Uno de ellos fue la danza del sol, que fue en varias oportunidades. Pero también lo más extraordinario que sucedió en Quibeo fue que Nuestra Señora llevó a la vidente Alfonsina a visitar el cielo, el purgatorio y el infierno, para que viera lo que sucedía con las almas después de la muerte. Y Alfonsina estuvo 18 horas tirada en el suelo como en un sueño profundo. Dicen los testigos que su cuerpo fue encontrado en postura de oración y que estaba con el peso de una piedra, no podía ser movido, y sus manos no podían ser separadas. Y en otra oportunidad también le sucedió como a las videntes de Garabandal, que ella le daba a la Virgen los rosarios para que sean bendecidos. Ella le daba a la Virgen los rosarios en grupo, y cuando los devolvía jamás se equivocaba en dárselos al propietario, y cuando se le caía alguno resultaba que eran los rosarios de las personas que tenían una frágil fe. Como verán, queridos hermanos, la Virgen nos ha advertido de las cosas que van a venir muy pronto, pero muchas veces nosotros no escuchamos y somos sordos para escuchar, como el pueblo de Quibeo, que no escuchó, o como en la Biblia, Sodoma y Gomorra. La Virgen nos pide a través del tiempo conversión y que volvamos a su Hijo Jesús, y eso se debe cumplir para que su Inmaculado Corazón triunfe en este mundo.